Muy bien. Entonces vamos a analizar una sesión de aprendizaje, lo voy a hacer rápido. Sé que hoy día vamos a terminar más temprano, de verdad, pero bueno, este, miren, vamos a analizar una sesión de aprendizaje, ¿ya? La idea es esa. Entonces yo les he enviado por el correo, por el WhatsApp, disculpen, dos sesiones. Acá está la sesión de aprendizaje 1. Esta es la sesión de aprendizaje personal social, título de la sesión. Reconocemos nuestras características personales y emociones. ¿Qué aprenderemos hoy? El propósito de la sesión. Hoy aprenderemos a reconocer nuestras emociones relacionándolas con nuestras características personales, cualidades y limitaciones. Competencia, construye su identidad. Capacidad, se valora a sí mismo. Criterio de evaluación, reconoce sus emociones relacionándolas con sus características personales, cualidades y limitaciones. Es una sesión inicial, es una primera sesión. Estoy movilizando solo una capacidad, solo un criterio de evaluación. Y acá está mi secuencia didáctica. Inicio, el docente organiza en el aula un círculo, le señala que deben prestar atención a las orientaciones que les brindará, les indica que al concluir las orientaciones ellos responderán algunas preguntas, por lo cual deben estar atentos y tomar apuntes sobre los aspectos más importantes de las orientaciones del docente. Y acá le va a dar toda una pauta en esta secuencia de inicio que yo se les he enviado, luego en la secuencia que habla del desarrollo, en el cierre, los materiales. ¿Correcto? Esta es la sesión 1. Entonces, está todo el propósito del aprendizaje en esta sesión 1. Luego, vamos a ver acá una preguntita. No, Linda, yo más bien ahí sí sugiero que no lo trabajes en 2 días, sino más bien que de repente sean 2 momentos. Es decir, yo tengo una sesión que trabaja un determinado momento, que construye determinados elementos, determinados saberes, y al siguiente día trabajo la siguiente parte de la sesión. Por ejemplo, puede ser que yo esté construyendo, vamos a suponer ya, un texto argumentativo, y entonces en la primera sesión he esquematizado, organizado y planificado todo el texto argumentativo y he elaborado mis primeras ideas, y en la sesión 2 sigo en el texto argumentativo, pero ya voy a concluir, pero igual son 2 sesiones distintas. ¿Por qué? Porque tiene un punto de inicio, porque tiene un desarrollo y porque tiene un cierre. La siguiente sesión también tiene que tener un punto de inicio, un desarrollo y un cierre, porque tiene que tener esos elementos que enganchen para justamente construir los saberes con los estudiantes. Esa es la recomendación más bien ahí, Erlinda, ¿ya? Muy bien. Entonces miramos esta sesión 1, ¿ya? Y luego, acá están las fuentes a las cuales vamos a acudir. La sesión 2 tiene los mismos propósitos, ojo, no cambia, tiene los mismos propósitos, el mismo título, el mismo propósito de aprendizaje, competencia, capacidad, criterios de evaluación, pero es una sesión distinta, es una sesión diferente, planteada de otra manera, planteada de una manera diferente, ¿ya? Esto es lo que yo les he presentado a ustedes. Entonces ahora, ¿qué voy a pedir a ustedes? Les pido por favor que analicemos la sesión, ambas sesiones, ¿ya? ¿Cuáles son las preguntas que les he hecho? 1, si la sesión de aprendizaje responde al propósito planteado y algún aspecto de la competencia. Mero. 2, si las actividades propuestas de la sesión promueven el pensamiento complejo, ¿por qué? ¿Cómo lo promueven? ¿Ya? Y 3, ¿cómo se evidencia la mediación del docente en el progreso del aprendizaje de los estudiantes? Entonces ojo, son 3 preguntas. Ahora, cuando ustedes van a responder, no respondan por cada sesión, elijan de qué sesión quieren ustedes analizar, y cuando van a hacer la respuesta, simplemente, por favor, como ustedes van a escribir su respuesta, van a escribirlo, ¿ya? Colocan C1, ¿ya? Y responden a ello. En este caso, por el tiempo, vamos a ir a la pregunta 2, por favor. Directo vamos a ir a la pregunta 2. Dice, las actividades propuestas en la sesión promueven el pensamiento complejo. ¿Por qué? Vamos a ir entonces a la pregunta 2. Yo le voy a pasar el enlace de la pregunta 2, ¿ya? Para que ustedes puedan revisar cualquiera de las 2 sesiones. Ojo, solamente ponen S1 si es la sesión 1 o S2 si es la sesión 2 la que están revisando, ¿correcto? Entonces vamos a hacer eso, S1 o S2,
y responden a la pregunta 2. Dejo de compartir un momento y ahora les voy a compartir el enlace de esta pregunta. El enlace que está hablando del pensamiento complejo. Muy bien. Me voy al chat y en el chat les voy a colocar nuevamente, por favor, ahí está. Ingresen al Menti y responden a esa pregunta. La pregunta 2. Igual en el Menti va a aparecer la pregunta, así es que no se preocupe. No se preocupe. Lo único que les pido es que con S1 o S2. Es porque hace referencia si es a la S1 o es a la S2. Si responden de las dos, excelente también, ¿ya? Pero respondamos a esa pregunta, ¿ya? 3 minutitos para que puedan responder. Si es que no han tenido tiempo de revisar ese material, seguro ya lo están revisando ahora para que podamos, pues, trabajarlo de manera directa, ¿ya? Los que no han podido sacarlo del WhatsApp, les voy a entregar por aquí. Aquí está la sesión 1, que también se lo estoy pasando por este mismo enlace, ¿ya? Y aquí está la sesión 2, también le estoy pasando por este mismo enlace. Muy bien. Ya tienen entonces, por favor, el enlace del Menti. Nuevamente les vuelvo a pasar y tienen también el material, ¿ya? 3 minutos, una sola pregunta. Ya ustedes han tenido el material temprano, seguro han avanzado. Cierro un rato.
Les comento que hoy solo tengo una respuesta. ¿Qué ha pasado? Hay solo una respuesta. Ya estoy viendo el Menti, siempre voy yo haciendo un monitoreo de lo que vamos trabajando. Hay un maestro, una maestra, ya van 3 ahora, muy bien. Ya, muy bien. Vamos a ver con esos 3 ya para ir avanzando, porque si no, el tiempo nos gana. Pero vamos a ir viendo. Siempre es bueno la reflexión, la revisión de parte de ustedes también, porque eso ayuda, ¿no? Ayuda a que ustedes mismos vean las sesiones. Mi intención cuando planteo la sesión siempre es que ustedes, frente a un diseño, ustedes hagan las veces de un especialista, ¿ya? A veces uno tiene una mirada y dice, sí, pues los especialistas, no hacen A o no hacen B, pero ahora yo les he puesto más bien en la situación y en la condición a ustedes de un especialista, de un director, de una directora, de un coordinador académico, si hay coordinador académico, ¿no? Están revisando una sesión de aprendizaje. A ver, me dice, no, la sesión uno, ¿no? No, ya que son preguntas cuyas respuestas las puedo encontrar en internet u otra fuente. Muy bien, ¿ya? Sesión uno, no promueve el pensamiento complejo porque las actividades propuestas no le dan a los estudiantes la oportunidad de reflexionar y relacionar la información obtenida, en reconocer sus emociones, relacionándolas con sus características personales. Ah, interesante. Sesión 2, sí promueve el pensamiento complejo porque los estudiantes realizan acciones de alta demanda cognitiva, como extraer mensajes de un video, participar en diálogos, plantear ideas, reflexionar, elaborar conclusiones. Interesante. Sesión 2, sí, porque plantea la sesión que el estudiante desarrolla actividades retadoras, promoviendo la movilización de capacidades y habilidades. Ah, interesante. Sesión 1, sí promueve el pensamiento complejo porque se pone especial énfasis en el autorreconocimiento. ¿Correcto? Sesión 2, sí, las actividades propuestas promueven el pensamiento complejo porque el estudiante realizó una serie de actividades como la visualización de video, lectura, juegos lúdicos que les ha permitido reconocer las características personales. Muy bien, gracias por las intervenciones. He tenido 6 intervenciones en este caso. Siempre ayudan porque la idea es que todos en conjunto podamos reflexionar, ¿ya? Bien, voy a pasar más bien ahora al análisis con ustedes. ¿Ya? Voy a evitar las preguntas, el tiempo se nos fue un poco en la parte del módulo, pero no hay problema, y también en la parte de esto de los procesos y de las sesiones. Pero igual, revisemos un momento, les pido unos minutos, nos vamos a pasar un poco del tiempo, pero revisemos un momento qué es lo que tenemos ya en la sesión de aprendizaje. Miren, acá estoy, esta es mi mirada de la sesión, y analicemos la sesión. Primero, sí, pues el primer gorro tiene relación, tiene coherencia, ¿no? El título de la lección dice reconocemos, es que aprenderemos también busca reconocer emociones, características personales, pero ya amplía a relacionarlas con características personales. Y el criterio de evaluación es reconocer emociones y relacionarlas con sus características personales. Muy bien, entonces hay una articulación, hay una coherencia en esos propósitos iniciales que se ha planteado el maestro, ¿no? En la sesión 1. Pero vayamos ya al desarrollo de la sesión. Desarrollo de la sesión, ¿qué no encontramos? No hay una situación significativa, no hay un recojo de saberes previos. ¿Por qué? Porque el que asume el rol fundamental, el rol, digamos, preponderante es el docente. Él organiza el aula, le señala que deben prestar atención a las orientaciones, ¿sí? Les indica que al concluir las experiencias ellos responderán algunas preguntas, y al concluir las orientaciones, porque quien da las orientaciones es el docente, les pasa a hacer 3 preguntas, ¿no? Disculpen, 2 preguntas. Son las emociones y qué características y cualidades cada uno de ellos. Los estudiantes completan una ficha, se lo presentan al docente. Y ahí quedó. Entonces, ¿cuál es el rol aquí del estudiante? Es un rol pasivo, es un rol receptor y que responde a algunas preguntas. El docente asume. Es posible sí que haya un conflicto cognitivo cuando yo a los grupos le pida que reconozcan sus emociones relacionándolo con sus características personales y cualidades y limitaciones. Eso le digo al grupo, ¿ya? Pero vamos a ver si eso es lo que hago.
Paso entonces ya al desarrollo. El docente organizo a los estudiantes en grupos, les estoy dando yo las lecturas, y cuando terminan la lectura les señalo a los grupos que elaboren una infografía. Una infografía. Responda a decir qué son las emociones, cómo reconocen sus emociones y qué significa el autorreconocimiento. ¿Ya? Medio del aprendizaje, sí, le digo a los grupos, le indico que utilicen toda su creatividad para elaborar la infografía, acompaño los trabajos de grupo, los aliento a realizar una buena infografía y ordeno a los grupos para que la presentación de sus trabajos sean adecuados. Todo eso es lo que hace el docente. La mediación está más en promover que ellos hagan cosas, ¿no? Muy bien. Hay una construcción de un nuevo conocimiento. Coincido con uno de los colegas que decía que son preguntas que más bien puedo responderlas de manera directa. Puedo googlear, puedo buscarlo en el libro o si en las mismas fuentes están las respuestas. Es decir, aquí estoy pasando solo al nivel de reconocimiento. Pero, profesor Julio, el propósito es reconocimiento. Exacto, sí. Pero yo quiero apropiación. Yo quiero que reconozcan, pero no como definición. No quiero que reconozcan como apropiación, que se apropien del concepto, que construyan el concepto. Y después que relacionen. Son dos elementos que yo quiero que hagan. Que conozcan, que reconozcan y que relacionen. ¿Sí? Y aquí solo estoy en un nivel de organización de la información. En una infografía voy a organizar la información. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo puedo quedarme en los procesos pedagógicos y puedo sí, pues, estar diciendo que estoy en esos procesos, pero no necesariamente estoy generando otro tipo de elementos. ¿Cuál es el pensamiento complejo aquí? ¿En qué momento estoy propiciando yo en el estudiante una reflexión crítica, una reflexión por descubrimiento, un pensamiento complejo que los lleve a otro nivel al estudiante? ¿En qué momento mi mediación en el aprendizaje lleva al estudiante a un nivel superior? Estoy solo en organización de la información. Puedo decir, bueno, profesor, cuando están desarrollando su creatividad, pero estoy desarrollando la creatividad para hacer una infografía. Pero no estoy desarrollando la creatividad de repente para hacer otros elementos de mayor nivel de complejidad. Y ahí viene un poco la dificultad de muchas veces nuestras propias sesiones. Mis sesiones terminan siendo más de contenido temático, más de organización de la información, más de comprensión de texto, por más que esté en otras áreas, y no más bien de construcción, de aprender haciendo. Es cierto que el estudiante aprende haciendo porque elabora una infografía, pero solo en ese nivel de organización de la información, y no cambio el nivel de infografía. Medio del aprendizaje al momento del cierre, sí, el docente realiza preguntas de reflexión, retoma el tema, recapitula, qué interesante. Y solicita a los estudiantes que compartan sus reflexiones con los miembros de su hogar. Pero siempre me quedo en los mismos elementos, ¿no? Emociones y autorreconocimiento, ¿ya? Solo en el significado. Pero ¿cuál era mi propósito? Reconozco mis emociones y las relaciones con mis características personales, cualidades y limitaciones. Ese era mi propósito. Y mi criterio de evaluación es que reconoce sus emociones relacionándolas con sus características personales, cualidades y limitaciones, ¿no? Yo siempre les decía por eso, miren, yo tengo un criterio de evaluación, tengo una habilidad, reconoce. ¿Cuál es el contenido? Las emociones. ¿Y cuál es la condición cualitativa? Esas emociones las voy a relacionar yo, las relaciono con mis características personales y cualidades y limitaciones. Esa es mi intencionalidad, ese es mi propósito. Hacia ahí tengo que apuntar. Pero ese criterio, ese propósito que está bien diseñado, no se expresa en la secuencia de sesiones de una manera clara. Que hay secuencia de sesiones, hay secuencia de sesiones. Pero no está, el elemento no está en un nivel de complejidad que me permita apuntar a la competencia. Ahí está el problema. Muchas veces, no sé si acá hay colegas contratados, a mí me escriben colegas contratados y me envían a veces sus sesiones y yo veo que sus sesiones son planas. Son sesiones de reproducción de conocimiento.
No son sesiones, son sesiones muy centradas en los procesos pedagógicos, como si los procesos pedagógicos, y entonces se centran tanto en el proceso pedagógico que se olvidan que una sesión tiene que ser muy ágil, muy fluida, tiene que ser una sesión más bien que construye, que mueve, que moviliza al estudiante, que los lleva a un nivel, que los baja, que los vuelve a llevar a otro nivel. En eso tengo que pensar yo en una sesión, en lo lúdico, en lo motivador, pero también sin exagerar en lo lúdico, porque a veces encuentro sesiones que todo es juego y que no está mal, pero tengo que llevar el juego a un conocimiento, a un aprendizaje concreto. Veamos la siguiente sesión. Tiene los mismos elementos de la planificación, ojo, ¿ah? Los mismos elementos. Es la misma sesión. En este caso, el docente organiza el aula en un círculo y les dice que presten atención a un video, que al concluir el video ellos van a responder algunas preguntas. Y les presenta un video, aprendemos a reconocernos y valorarnos. Y ahí le he puesto el enlace al video, creo que hay 2 o 3 profesores que me han pedido acceso, le he dado acceso al video. Al concluir la visualización del video realizan interrogantes. ¿Por qué se puso botas el pato? ¿Qué emociones tenía el pato? ¿Por qué la patita no reconocía al pato? ¿Cómo reconoció la patita al pato? ¿Cuál es el mensaje? Porque quiero un poco reflexionar sobre las emociones, pero desde lo lúdico. Luego lo llevo yo a provocar un diálogo para mover la intervención de los estudiantes y tomar apuntes de las ideas que van señalando. ¿Sobre qué? Sobre por qué es importante reconocer nuestras emociones, nuestras características personales, cualidades, cómo lo podemos hacer. Provoco reflexión de los estudiantes sobre las emociones que han vivido en su hogar y en el aula. Y voy escribiendo eso en la pizarra. Presento a los estudiantes lo que se hará en el día, el propósito. Entonces tengo que una situación significativa, sí, mi video está situando con un conjunto de preguntas a este elemento clave que tiene que ver con la situación significativa. Recupero saberes previos cuando hablo sobre las emociones que viven en su hogar, en el aula, sin necesidad de que yo genere otros procesos. Y ya estoy mediando en el aprendizaje desde el inicio, no medio en el aprendizaje, solo en el desarrollo, ese es un error. Yo desde que inicio mi sesión ya estoy mediando en el aprendizaje en todo el proceso. Mi mediación es permanente, sino que son diversos momentos de mediación y diversos niveles de complejidad de la mediación. Luego paso a nivel de desarrollo, ya los estudiantes están organizados, están trabajando sobre las lecturas, el docente provoca lluvia de ideas sobre el autorreconocimiento, las emociones, las características, importancia en su desarrollo personal. Estoy provocando diálogo, estoy mediando. Comienza a trabajar con los pares para que trabajen una actividad reconociendo sus propias características personales, emociones, cualidades, limitaciones. Luego, con eso que han reconocido los estudiantes, realizan un juego lúdico, un juego lúdico muy conocido, muy chiquitito, que se puede hacer rápidamente sobre la noticia en pequeños grupos. Cada grupo va a dar a conocer una noticia, unos muy asustados, la misma noticia, unos muy asustados, otros alegres, otros riéndose, otros tristes, porque están justamente trabajando y vivenciando las emociones. A partir de su primera reflexión y a partir de la lectura de los textos. Luego de reflexionar sobre las emociones que han vivenciado, van a generar todo un diálogo, una reflexión, para ya luego ir a elaborar un cartel personal individual, sobre sus propias emociones y características. Y luego va a haber un gran mural en todo el aula, donde tiene cada uno su propio cartel sobre sus emociones, sus características personales y cualidades. Y va el docente a provocar una reflexión sobre cada uno de los aspectos tratados respecto a las emociones, características, cualidades, y pide a los estudiantes compartir experiencias que han vivido. De los yo, del autorreconocimiento, cómo se han autorreconocido ellos mismos, ¿no? Y luego que escriban alguna reflexión sobre sus emociones. Y entonces, ¿qué tengo acá? Momentos donde estoy planteando un pensamiento complejo, los estoy llevando uno y otro momento, medio en el aprendizaje en diferentes momentos, provoco construcción del nuevo conocimiento en diferentes situaciones, aprendo haciendo, pero en diferentes momentos. Entonces, ¿qué sucede? A diferencia de los procesos pedagógicos que tienen unos momentos, estamos en todo. Y yo estoy aprendiendo haciendo en todo momento. Ese aprendiendo haciendo también lo veo por acá.
porque puedo aprender haciendo cuando estoy mirando el video y estoy respondiendo preguntas, o cuando estoy provocando el diálogo, y cuando estoy generando reflexiones. Entonces, la idea es que esos procesos que son muy importantes, no los veo en un solo momento, sino los veo en diferentes momentos y tengo que sentirlo en la sesión. Entonces, la sesión se tiene que sentir de esa manera. ¿Puedo hacer menos cosas porque mis estudiantes no avanzan mucho? Perfecto. Sí, se puede hacer menos elementos, pero no me tengo que olvidar que yo tengo que desarrollar pensamiento complejo. Yo tengo que llevar a ese nivel de reflexión, a ese nivel de construcción. Esos son los niveles que se da. Y el estudiante es quien construye el conocimiento. El estudiante es quien aprende haciendo. El docente provoca, genera, media. Pero el docente no es el actor principal en un proceso del aprendizaje. No se olviden que el aprendizaje es individual, se genera en el individuo. Puedo trabajar en equipos, todo, pero el resultado del aprendizaje es individual. ¿Se da sinergias de aprendizaje por equipo? Sí, pero el aprendizaje sigue siendo individual. ¿Cuál es en el cierre? Medio en el proceso del aprendizaje, el docente realiza preguntas de reflexión, enfatiza algunos puntos, contrasta las ideas fuerzas con los saberes previos. Reflexionan en conjunto sobre cuáles fueron los principales errores y dificultades que tuvieron, porque quiero asumir que el error tiene una mirada constructiva. Construyo un nuevo conocimiento porque le digo a los estudiantes que compartan sus reflexiones con los miembros de su hogar. Entonces también el cierre me ayuda a mí para generar procesos y sigo generándolos aún cuando estoy cerrando la actividad. Y eso es importante que nosotros lo podamos hacer para que el estudiante también tenga una mirada siempre de lo que ustedes están intentando trabajar en cada una de las sesiones. Entonces, tenemos 2 sesiones sobre los mismos temas, trabajados de manera diferente. Alguno diría, profesor Julio, son 2 estilos diferentes, son 2 profesores distintos con su propio estilo. Sí, yo respeto los estilos, pero los estilos tienen que direccionarse a la construcción y el desarrollo de la competencia, a lograr los propósitos de aprendizaje, a hacer que el actor principal del proceso del aprendizaje sea el estudiante, a llevarlos a un nivel de complejidad. Yo tengo que generar pensamiento complejo. Y yo soy el que media, yo soy el que provoca, yo soy el que desarrolla. El estudiante construye el conocimiento, aprende haciendo, aprende del error. Esos procesos son los que yo tengo que tener claro cuando voy trabajando. Bien, espero no haberlos cansado. De verdad, para mí ha sido un honor estar con ustedes. Yo les voy a pedir más bien, antes de cualquier